Y claro que sí, momento de cultura, momento de conocer nuestra historia chaqueña y un poquito de historia, un poquito bastante historia familiar. ¿Cómo está Francisco Tete Romero? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar contigo y compartir este espacio y como bien decís, nos metemos en la historia de la astronomía, Sí. del primer observatorio astronómico con que contó el Chaco, que fue el tercero en el país, y da la coincidencia o feliz causalidad de que se trata de mi abuelo Francisco Suilé. Este es el libro que presentamos junto con mi tío Enrique Suilé en la Feria del Libro, recientemente realizada, y se llama Peregrino Estelar, Legados de Francisco Suilé. Yo apelé a la memoria de mi tío Enrique, a la documentación que dejara mi abuela Ida Parmetler, gran trabajo del archivo histórico de Rolly Pérez Beberaggi, pero sobre todo la memoria familiar en mi tío, que tiene 89 años, pero una lucidez increíble, se acuerda de todo. Es Funes el memorioso. Ahí tenés, de todos los detalles. De todos los detalles, porque los vivió además como protagonista. Pero por supuesto, y tenemos también para ir ahondando un poco, ¿no? Las placas. Por supuesto. A ver, ahí está. Ese es Joaquín Suilé, el padre de Francisco, nació en 1871 en Jaén, en el sur de Francia. Se peleó con su padre, que tenía una empresa exportadora de fruta, y siendo adolescente vino a vivir a la Argentina. Lo contrató la empresa francesa que trajo el ferrocarril desde Santa Fe, donde se instaló en Vera, hasta 1907 el ferrocarril en Barranqueras. Sí. Y vos sabés que tenía un vagón, un vagón particular, porque hacía tareas de medición, agrimensura, y conforme iba extendiéndose el ferrocarril, iban naciendo los hijos, se iba agrandando la familia, y entre los hijos estaba Francisco Suilé, próxima placa. Falta la foto de mi abuelo, que por ahí la vamos a ver si hay otra placa. Para tener la imagen presente. Sí, claro. Igual, acá está la imagen de mi abuelo. Pero bueno, ahí está, ese es Francisco Suilé, que nació un 4 de marzo de 1905, muere a los 50 años, un 7 de diciembre, muy joven, 7 de diciembre de 1955. Y te cuento lo que hizo en sus 50 años de vida. Fue profesor de matemáticas de la Escuela de Comercio, fue astrónomo, creó la Asociación de Aficionados a la Astronomía del Chaco en el 13 de agosto de 1944, el primer observatorio en 1952, además fue coordinador de una línea de crédito del Banco Hipotecario, el primer tesorero de la Cultural Inglesa, fue uno de los primeros integrantes del Fogón de los Arrieros, muy amigo de Juan de Dios Mena, pintaba al óleo. Fue el primer director de estadísticas y censo que tuvo la provincia bajo el gobierno de Felipe Gallardo, tocaba el violonchelo y junto con Juan Alfredo Martinet hizo algunas tareas de investigación arqueológica en el impenetrable. No le quedó nada pendiente, digamos, ¿no? Hizo todo. Y vos sabés que lo que me dicen es que como tenía el observatorio con la cúpula y el telescopio en su casa, se levantaba a la madrugada para hacer observaciones. Esa es la primera cúpula que hubo en el Chaco. Estaba en la terraza de mi casa, tenía una abertura hacia arriba y hacia adentro. Fue fabricada en una gran empresa que hubo en Barranquera, se llamaba Fandet, de industria textil. Era enteramente de aluminio con un mecanismo de relojería de rotación cronométrica. Ahí está, ahí podés ver la cúpula tal como era instalada en 1952, un telescopio más chico, y ahora vamos a ver lo que son los dos relojes solares. Te cuento que yo alcancé
Yo nací en esa casa, así que... Uy, cuántos recuerdos les debe traer. Sí, para mí era la juguetería perfecta, Pero ese imagínate. lugar. Mirá lo que es la cúpula por dentro. Esa es una profesora con un grupo de estudiantes, mi abuelo está de espaldas. 6.000 estudiantes de escuela primaria y secundaria, dice el profesor Félix Smith, que fue un colaborador fantástico de la asociación, pasaron entre 1952 y 1955, porque en el mira, ese es uno de los colaboradores de mi abuelo. Me quiero detener en cómo estaba conformada la asociación, luego te explico el instrumento. La asociación estaba conformada por un trío de destacados profesores y profesionales: Félix Smith, docente, Eduardo Miranda, Roberto Pellegrini, ingeniero, pero después eran pibes de colegio secundario de 5º año, del Colegio Nacional, mayoritariamente de la Escuela Normal. Uno de ellos, Georgie Simon, elegiría ser astrónomo de profesión y terminaría en la Universidad de California. Fíjate vos la importancia que tiene, ¿no? Todo esto, además de seducir a los chicos a esta profesión, los chicos que se interioricen un poquito más, de aprender sobre todo. Exactamente, estamos hablando 25 años antes de que el hombre llegara a la Luna, 1969. Mira, ahí está mi abuelo en un amanecer con una bata. Ese es un joven de escuela secundaria, colaborador de mi abuelo. Ese se llama reloj solar. Es un reloj solar telescópico que tenía como función medir exactamente cuándo era mediodía. Un instrumento de precisión para la navegación, geografía y astronomía. A mi abuelo le interesaba, esa es una foto histórica, sobre todo la divulgación, más allá de los estudios, la divulgación social. Esa es una foto histórica tomada en la Basílica de Itatí. El más chiquito de 10 años es mi tío Enrique Suilé. Al lado está mi abuelo, Francisco. Después está el profesor Smith y en el costado está el gran astrónomo Bernard Dawson, que era el norteamericano, director del Observatorio Nacional de La Plata. ¿Cuándo? En el gran eclipse del 20 de mayo de 1947, eclipse de sol. Esa es la terraza de la Casa del Pueblo en Arturo Illia y José María Paz. Fue un acontecimiento tan grande porque fue el segundo eclipse más importante del país. Tan es así que Estados Unidos mandó una expedición a el sur de Brasil. Largaron desde allí un cohete B-2 de origen alemán para filmar el eclipse. La tarea básica la tenía el Observatorio Nacional de La Plata, que era el más importante, pero complementariamente la Asociación Chaqueña filmó lo que se llama el cono de sombra desde su entrada al territorio hasta el final. Y vos sabés que la embajada norteamericana le dio después a mi abuelo para que pudiera verse de qué iba esa filmación. Y en el CINESEP, en el invierno de 1947, pudo verse para un público mayoritario. Habrás visto también, ahí había otra imagen de lo que eran los boletines, mirá, los boletines de la asociación. Ese es el segundo gran eclipse. Abajo está mi abuelo Francisco en la terraza ante un micrófono. Se estaba cubriendo. ¿Por radio? Fue una transmisión histórica de LT5 Radio Chaco, que transmitió íntegramente la conferencia de mi abuelo en la terraza de Obligado 145, enfrente del mercado donde estaba la cúpula. Transmitió allí todo lo que sucedió y las 6 imágenes de lo que son el paso del cono de sombra por la luna. El cuadro anterior está pintado al óleo por mi abuelo, que aparte era un amante de la cultura indígena, y propuso, vos sabés que en uno de sus apuntes, la creación de una suerte de IDACH en 1954. Proponía la creación de un instituto del aborigen chaqueño. Y el año que estamos hablando incluso. Estamos hablando del año 54. Esa es, bueno, está mi tío Enrique,
mi abuela Ida Parmeter, mi abuelo, la más chiquita es mi mamá Mirta Zuilé, profesora en letras, mi tío abogado, mi abuela una maestra extraordinaria, y esa es la última foto que se tomaron. Ese es el profesor Ernesto Meder, decano de la Facultad de Humanidades, mi abuela y mi tío, el 19 de octubre de 1966, cuando se donó a la Universidad Nacional del Nordeste, a la Facultad de Humanidades, porque luego de la muerte de mi abuelo, la asociación prácticamente se disuelve, y como en el año siguiente, en el año 56, se crea la UNE, el destino natural era la UNE. Y el otro, la placa anterior, es la del Museo Itualai, es el telescopio, el otro telescopio y algunas imágenes que fueron donadas al Museo Itualai. Yo fui guía entre el 77 y el 80 y una de mis funciones en la escuela normal era contar esta historia. Ahora te pregunto, ¿qué se siente primero ver la imagen de tu familia, describir ese libro que también tengo entendido que fue con tu tío, ¿no? Sí, a la par. Sí, coescrito. ¿Qué se siente? ¿Qué sentís? Primero, cumplir un mandato familiar, porque además hay un dolor. Vos sabés que te contaba fuera de cámara que entre el año 2001 y 2002 se extravió, robaron la cúpula de la Universidad Nacional del Nordeste, que estaba entre la biblioteca, ingeniería y arquitectura. Robaron la cúpula, una cúpula que para subirla en mi casa, a la terraza, hubo que acudir a un camión de bomberos y a personal de la usina eléctrica. Se robaron la cúpula, el telescopio, y en el Museo Itualai también falta el telescopio. Así que, frente a la ausencia de información, contar la historia era, por un lado, esto de mi abuelo quería divulgarla y no se conoce. Bueno, desde el punto de vista de la docencia yo tengo que cumplir eso, y además era cumplirle a mi familia un legado. ¿Quién iba a escribirlo? Y bueno, el escritor de la familia es Tete, así que... Misión cumplida, podemos decir. Misión cumplida. Y qué lindo que también lo podamos llevar a la gente, que también lo conozcan un poquito más, y por siempre reiteramos, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir el libro? En Contexto, librería Contexto, Peregrino Estelar, Legados de Francisco Zuilé.